Muy buenas noches, bienvenidos a este estudio Biblia en mano. Un estudio donde es un estudio sistemático de la Biblia, un estudio donde vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo, para entender el contexto, para entender en las intenciones con las cuales fue escrita las palabras de esta bendita Biblia. Buenas noches, mi querida hermana Annie, bienvenida y qué gusto de poderla tener ya por acá. Pues hoy vamos a seguir estudiando, ya vamos ya llegando al capítulo 13 de Marcos, hoy todavía vamos a estudiar el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, donde vamos a estudiar acerca de la ofrenda que conmovió al cielo. Me pareció un título muy hermoso para el estudio que hoy tendremos, porque hay cosas que tocan el corazón de Dios, hay acciones que tocan el corazón de Dios. Y hoy vamos a ver una de esas acciones, porque creo que todos queremos agradar a Dios, todos queremos eh, acercarnos a su voluntad y que Él sea agradado por nosotros. Me acuerdo mucho de un pastor que decía, a mí yo procuro sacarle una sonrisa a Dios. Obviamente eso era una metáfora, ¿verdad? Pero una sonrisa a Dios con mi accionar, una sonrisa a Dios con hacer su voluntad. Si la victoria le bendecimos en el nombre de Jesús. Chati Adonis, qué bendición poderte saludar. Lucky de Broy, qué gusto de tenerte por acá. Pues hoy vamos a estudiar el capítulo 12 del Evangelio de Marcos y vamos a estudiar de los versículos 38 al 44. Por lo que les pido que tengan su Biblia abierta, que tengan sus lugares de notas ya con sus apuntes listos para poder estudiar la bendita palabra del Señor. Hemos estado en los estudios, venimos viendo cómo el ministerio de Jesús se encuentra primero con una manifestación de poder tremenda. Luego vemos cómo en Cafarnaúm y en todos los lugares alrededores donde ejerció la mayor parte del ministerio, había una oscuridad espiritual terrible, una corrupción espiritual tremenda, a pesar de que, perdón, a pesar de que se enseñaba la Torá, se enseñaba lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que es el Tanaj de ellos, pero aún así había mucha oscuridad espiritual, mucha opresión de las tinieblas. Y cómo Jesús con poder hizo retroceder esas tinieblas. Y luego vemos la oposición de los líderes religiosos que en vez de celebrar que se había cumplido la promesa de su Mesías, se opusieron a él por no perder sus privilegios. Y entonces llegamos a la última semana de la vida de Jesús en la tierra. La última semana donde Jesús entra a Jerusalén y empieza eh, entrando con una entrada gloriosa a Jerusalén, donde muchos lo aclamaron como el Mesías que se presentaba delante de ellos. Vino a limpiar el templo y vino la oposición de los líderes religiosos. Y entonces aquí vamos a iniciar. Marcos capítulo 12, versículo 38. Pero, ¿estén listos? Ponen manita, ¿están listos? Me ponen una expresión de que ya están listos para iniciar. Marcos 12, 38. Reina, mi hermana Reina Aldana, le bendigo en el nombre de Jesús. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones.
estos recibirán mayor condenación. Gracias, Ani, que ya me puso que está lista, mi hermana Reina también. Y entonces dice que les decía en su doctrina. ¿Qué es la doctrina? Ahora se ha puesto muy de moda pues hablar de la doctrina y de la sana doctrina. La sana doctrina, dice aquí, y les decía en su doctrina. La doctrina significa la enseñanza, el conjunto de enseñanzas que da un maestro. Un conjunto de enseñanzas en la cual se basa una creencia. Y entonces Jesús tenía su doctrina, al igual que los fariseos tenían su doctrina, al igual que los escribas tenían su doctrina, al igual que los saduceos tenían su doctrina. Eran el conjunto de sus enseñanzas, pero ¿cuál es la verdadera doctrina? O lo que nosotros los creyentes denominamos la sana doctrina, porque así lo dice la Biblia. La sana doctrina es el conjunto de la Biblia, la palabra de Dios. Esta es el conjunto de la doctrina. No solo es una parte, no solo es un versículo, no solo es un capítulo, es la totalidad de la enseñanza de Jesús y los apóstoles. Esa es la sana doctrina. Y esa es la que enseñó Jesús y es la que nosotros tenemos que tomar como doctrina. Hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas, pero solo hay una que es sana. Es la doctrina que está escrita en la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces Jesús les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Ya Jesús les había dicho a los saduceos, ustedes están errados, ustedes están en un error, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ya los había cuadrado. De los fariseos les había dicho, son sepulcros blanqueados que por fuera aparentan santidad y por dentro están llenos de inmundicia. Hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Ahora vino el turno de los escribas. Los tres grandes grupos que conformaban el liderazgo espiritual de Israel. Y le dice, guárdense. Y cuando le dice guardaos, implica, miren, vean con cuidado, estén atentos, estén con la guardia en alto. No se dejen engañar por estas personas. Miren qué advertencia más tremenda la que nos hace Jesús. Porque como hay un dicho popular que dice, no todo lo que brilla es oro. No todo aquel que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. No todo el que aparenta santidad es santo. Y por eso dice, Señor, vigilen, pónganse en guardia, miren más allá de las apariencias. Guárdense de los escribas. Y les dice claramente, de los escribas. ¿Por qué de ellos? Que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Yo les voy a poner aquí una pequeña imagen, solo para que veamos, porque tiene que ver con lo que está diciendo Jesús. Porque les gusta andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Las largas ropas eran unas capas largas que presentaban a que la llevaba como que era una persona extremadamente devota. No quiero criticar, pero hay algunos hombres o mujeres que también se quieren vestir para dar una apariencia de santidad, pero su corazón está lleno de pecado. No es la apariencia externa, es lo que en tu interior eres. Estos eran escribas que conocían la ley, eran los que escribían o pasaban
hacían copias de la misma Torá y de la Tanaj. La Tanaj, solo para decirles, y la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, y la Tanaj es la totalidad de lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento, que es la ley, son los 5 primeros libros, los profetas y los libros de sabiduría. Ellos eran los que lo copiaban, era gente que tenía un conocimiento tremendo de la escritura. Pero había algo que los impulsaba, más allá de querer hacer lo correcto delante de Dios. Lo que los impulsaba era el ansia de reconocimiento. ¿Es malo querer que nos reconozcan por algo que nosotros somos o hacemos? No. Pero si ese es el máximo objetivo de tu vida, entonces se pierde la perspectiva, pierdes el enfoque, dejas de ver a tu Señor. Si solo el querer reconocimiento es lo que más anhelas, el querer ser famoso o famosa es lo que más anhelas, entonces dejarás de ser del agrado de Dios. Y estos hombres no solo no dominaban esa ansia de reconocimiento, sino que la promovían entre ellos mismos. Se ponían ropa especial para que la gente dijera, oh, estos son más santos que todos los demás. La santidad no la llevaban únicamente por dentro, sino que la querían exhibir delante de todos. Y dice, y aman las salutaciones en las plazas. La salutación no era nada más un saludo. La salutación era una felicitación especial para quien gozaba de un título de honor. No era solo decirle que le vaya bien, don José de Arimatea, que le vaya bien, Nicodemo. No, era que le hacían una reverencia porque los demás pensaban que iba pasando una persona de una santidad extrema delante de ellos, y eso lo amaban ellos. Ese era su amor. Su amor no era Dios, aquí lo dice claramente. Su amor era el reconocimiento y la fama. Cada quien, dice la palabra de Dios, que es atraído hacia su propia concupiscencia. Y miren qué tremendo, porque cada uno de los grupos que hemos visto aquí tenía una atracción. Por ejemplo, los fariseos eran atraídos por las apariencias y por la religiosidad, y porque todos estuvieran sometidos bajo sus propias leyes y que ellos mandaran. Los saduceos anhelaban poder y dinero, y los escribas anhelaban fama y fortuna, como vamos a ver más adelante. ¿Esto los hace un grupo totalmente aparte? No, porque cada uno de nosotros somos tentados en nuestras propias debilidades de la carne. Y por eso la Biblia nos deja una lección y una enseñanza muy grande para que podamos vernos reflejados en ella. ¿Estamos nosotros buscando algo que solo le pertenece a Dios? ¿Un lugar que no nos corresponde? ¿O queremos sobresalir más que Dios? Son preguntas que tenemos que hacernos para no caer, como lo hicieron estos escribas, en un amor por la fama. Y dice el versículo 39. De 38 dice, ama las salutaciones en las plazas. Y de 39 dice, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Ellos querían ser reconocidos como lo de mayor importancia. Tenemos que cuidarnos de eso, hermanos amados. Tenemos que cuidarnos de eso. Porque no somos nosotros los que tenemos que querer hacer levantar nuestro nombre. Es Dios el que hace grande nuestro nombre.
No tenemos que nosotros buscar por nosotros mismos esos primeros lugares. Porque Dios dice que buscaban las primeras sillas en las sinagogas. Las primeras sillas eran las sillas de honor, las de los invitados especiales. Aquellos que estaban, porque las primeras sillas en las sinagogas, creo que hemos hablado mucho de esto, las sinagogas no eran un templo. En Israel solo había un solo templo, que era el templo de Jerusalén. Era allí donde se hacían las ofrendas, los sacrificios, eran donde celebraban las fiestas. Pero las sinagogas eran casas de instrucción. Pero ahí se guardaban los rollos. Ahí realmente era como un centro donde las comunidades, que no eran muy grandes, ahí se juntaban para todo. Primero era para la enseñanza de la palabra de Dios, pero también se reunían para sus reuniones comunales o de algún otro tipo. Pero en las sinagogas había un lugar donde se guardaban los rollos de la escritura y era el lugar más, no sagrado, podríamos decir, pero el que tenía mayor honor es sentarse alrededor de las escrituras para estar más cerca para leerlas. Y estos querían estar allí en el primer lugar y ser los primeros, dice, los primeros asientos en las cenas. Y esto nos habla la carta de Santiago acerca de este deseo del corazón de figurar siempre en los primeros lugares. Que Dios sea el que te ponga en el lugar adecuado y no seas tú mismo. Quiero que leamos algo que está en la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 1 y 4. Dice la carta de Santiago. Santiago es Jacobo. Jacobo. Jacobo, no el apóstol, sino el hermano de Jesús. Pero en esta carta que él escribe dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Aquí estamos viéndolo desde la otra parte, de la otra perspectiva, porque los escribas se ponían ropa espléndida para que eso hiciera distinción con la gente que tenía menos, para que ellos fueran juzgados como dignos de mayor honor. Y luego aquí Jacobo nos dice cómo debemos de nosotros de comportarnos. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Y decís al pobre, estate tú allí parado. Miren, esto es tremendamente importante, porque hay gente que se quiere hacer ver más de lo que es, con vestidos, con joyas, pero también hay otros que tienen el mismo corazón que ellos, aunque no se vistan de esa manera, pero tienen el mismo corazón de juzgar a las personas por cómo los ven. Claro, a mí me decían desde muy pequeño y lo aprendí, como te ven, te tratan. Y que uno tiene que estar siempre pulcro, tiene que estar con limpieza y tantas otras cosas que creo que nosotros le hemos dicho a nuestros hijos y nuestros padres nos lo dijeron a nosotros. Pero esto es muy diferente, porque es juzgar a las personas por el exterior, por lo que se miran que son, que tienen valioso por sobre de ellos sin mirar su corazón. Unos buscan el mejor lugar, vistiéndose de la manera más lujosa, pero hay otros que aprueban esa manera de actuar y son igualmente culpables al hacer acepción de personas por el exterior. Y dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces
con malos pensamientos, porque esos son malos pensamientos. No juzguemos por el exterior. No seamos fáciles de juzgar como juzga el mundo. Primero, no querramos aparentar lo que no somos. Hace muchos años mi pastor me dijo una cosa que nunca se me olvidó. Nunca se crea la gran cosa, me dijo. Pero tiene que saber que tampoco es cualquier cosa. Tengamos una medida justa de lo que nosotros somos en Cristo. No más, no menos. No querramos aparentar más de lo que somos o queramos usurpar algo que no nos corresponde o no nos pertenece. Dejemos que sea Dios el que nos ponga en el lugar que Él quiere ponernos. Él nos va a llevar, si nos va a llevar a lugares de alto nivel, va a ser Él el que te va a llevar ahí y nadie te va a poder quitar de ahí. O si tienes que compartir con personas de humilde condición económica o social, pues que puedas tener la alegría de poder compartir. Pero que el gozo no sea quitado de tu vida para que no hagas distinción de personas. Espero que esto no haya sido demasiado fuerte para hablar, pero la verdad es que es importante que lo sepamos. Y ahora vamos, bueno, y dice más, dice aquí, termina diciendo el versículo 40, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Porque los escribas tenían una práctica que se mira en los escritos históricos, ni siquiera en los bíblicos, de los históricos. Era una práctica de codicia y sin escrúpulos, porque los escribas trabajaban frecuentemente en la administración de los bienes pertenecientes a las viudas. Muchas de las herencias ellos las manejaban y ellos tenían que decidir cómo se iban a utilizar o si había un problema con la herencia. Y cuando llegaban estas situaciones, moría un hombre y la viuda no sabía exactamente qué hacer. Iban con los escribas, que se suponía que eran hombres íntegros y pulcros. Y ellos veían la oportunidad de convencer a estas viudas que estaban adoloridas, entristecidas, de que podían servir a Dios apoyando al templo o al trabajo santo de los escribas. Pero en cualquier caso ellos se beneficiaban económicamente. Y en la práctica robaban a una viuda la herencia que le había dejado su marido. Qué terrible utilizar la palabra de Dios o la autoridad espiritual para intereses propios. Y esto es lo que hacían los escribas y obviamente también muchas personas que no son temerosas de Dios lo hacen. Y por eso dice, guardaos de los escribas, sean vigilantes, tengan los ojos abiertos. Porque estos, dice, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos intentaban hacer resaltar esa piedad, que ellos eran demasiado santos, orando por largos periodos de tiempo, probablemente con oraciones a voz alta para que todos lo vieran, los santos que eran, pero su motivo no era la devoción a Dios, sino su deseo de ser vistos por los demás, reverenciados por las demás personas. Estos, dice, recibirán mayor condenación, porque al que mucho les dado, también mucho les demandado. El que reciba más, se le demandará más. Pastor, entonces ya mejor ya no me meto más a la iglesia, no me meto más a aconsejar, no me meto mejor más a enseñar. No se trata de eso, sino que siempre tu corazón se mantenga recto delante de Dios. Porque allá no seremos juzgados por nuestros puestos aquí en la tierra, incluso nuestras posiciones, sino qué hicimos con lo que Dios nos dio. Si Dios te permitió estar en un lugar de influencia, siendo
pastor, maestro, evangelista, lo que sea. Y tu corazón no fue recto ahí. Aunque hayas tenido a tu cargo 10,000 personas, 20,000 personas, 1,000,000 de personas. Igual dice, estos recibirán mayor condenación porque no solo no vivieron una vida correcta, sino que le hicieron daño a otros utilizando el nombre de Dios. Entonces Jesús sigue y dice en el versículo 41, porque vamos a ver aquí dos formas de darle a Dios. Unos le quitaban a otras personas sus ofrendas, prácticamente arrebatándolas en base a engaños. Pero vemos el otro caso, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Y voy a poner aquí algo. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, aquí había unos receptáculos alrededor del área del templo, que eran una especie de cuernos. Por eso puse esta imagen. Si ustedes ven, aquí no se vio toda la imagen, pero es una especie de cuerno, donde se podían dejar ofrendas para el templo, ofrenda para los sacerdotes. Eran, si no estoy mal, 13 receptáculos, ¿verdad? Eran en forma de trompeta o de cuerno que habían ahí y estaban en el atrio, en las paredes del atrio. Y ahí colocaban las ofrendas y las donaciones para el templo. Y entonces dice que Jesús se sentó delante del arca de la ofrenda. Y me llama la atención que Jesús se sentó delante del arca de la ofrenda. ¿Las ofrendas son importantes? Sí. ¿Las ofrendas las ve Jesús? Sí. Pero no solo ve las ofrendas, ve el corazón con que se entregan las ofrendas. ¿Dios necesita el dinero material tuyo? No. Pero Dios observa con qué deseo de tu corazón tú das a Él. Tú le das a Él. Y entonces Él se sienta y cuando se sienta está en una posición de autoridad, como un rey, viendo a sus súbditos acercarse a Él. Y entonces dice, y muchos ricos echaban mucho. O sea que en esos que vemos esas como trompetas, podríamos decir, ¿verdad? Ahí echaban algunos ricos con mucho dinero. Y seguramente estas eran de metal, tronaban, ¿verdad? Taca, 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 taca. Cuando entraban y todos miraban y decían, ¿cuánto entregó este? Y el rey estaba ahí para verlos. Y dice que vino una viuda pobre. ¿Cómo sabían que era una viuda pobre? Seguramente Jesús lo sabía y probablemente era conocida dentro de los habitantes de Jerusalén. Era viuda, había quedado sin marido. Y era pobre, quiere decir que también había quedado sin alguien que la cuidara, que la cubriera, que viera por sus necesidades. Y miren, hoy hablábamos con mi esposa que ha estado cuidando a su papá y sus hermanas también, mis cuñadas, y le digo qué hermoso eso de ver una actitud así de los hijos hacia los padres, de cuidado y todo. Pero si ya solo están el esposo y la esposa y los dos ya son viejitos, pongamos de ejemplo, que muy probablemente era el caso de esta viuda, porque no se viera que hubieran hijos que la ayudaran. Y el esposo con el que compartía todo, el que la cuidaba, muere. Y ella queda pobre, sin alguien que la cuidara, que estuviera velando por ella. Y dice que echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y tenemos que entender estas palabras que habla la Biblia, porque si no, no comprendemos la
cabalidad qué es esto. Les pongo aquí esto que es son las blancas, eran las blancas, era una monedita chiquitita, chiquitita, era pequeña, realmente era muy pequeña. Era, bueno, aquí en Guatemala, yo espero que los que estén en Estados Unidos todavía se recuerden de las monedas de 5 centavos, que eran las más pequeñas, porque las de 1 centavo de antes todavía eran unas moneditas más grandes, pero el tamaño era pequeñito, casi como una moneda de 5 centavos, chiquitita. Y realmente equivalían, era muy poco. Fíjense que yo me puse a averiguar cuánto podría valer una blanca. Dice que la blanca era aproximadamente al día de hoy, aproximadamente a un octavo de dólar. Ese $1 lo partimos en 8 partes. O sea, era como 10 centavos, pues. Bueno, un poquito más, ¿verdad? Era tal vez unos 12, 14 centavos de dólar. Pero era la cantidad más pequeña que se tenía en ese momento en Israel como moneda. Y dice que era equivalente a un cuadrante. Un cuadrante era la moneda romana de más baja denominación, era lo más pequeño que se podía tener. Lo más pequeño que podríamos tener, aquí ya no hay, pero era 1 centavo. Yo creo que en Estados Unidos sí hay creo que penny le dicen, si no estoy mal, tal vez los hermanos allá me pueden informar un poco mejor. Pero era la moneda más pequeña que se podía encontrar. Y, y dice la palabra de Dios que vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, si lo viéramos superficialmente como la enseñanza que está viendo por los escribas, ¿verdad? Podríamos decir, ese hombre que vino ahí con esa túnica preciosa, ese hombre, y con ese hablar tan bueno, ese hombre que ora largas horas, o esa mujer que tiene ese vestido precioso, ese peinado a última moda, esas uñas preciosas. Y no me malentiendan, es bueno, hermanas, que se vistan y se arreglen bonito, y de verdad que es bueno. Pero que su valor no esté en lo externo, sino que su mayor valor sea el corazón recto delante de Dios. Porque entonces esta es la misma enseñanza vista de otro punto de vista. Porque los que estaban ahí miraban la cantidad de monedas caer. Los escribas probablemente, o los fariseos, o los saduceos, pondrían a estos que entregaban una gran cantidad de monedas en un lugar de mucho mayor prestigio o honor, o les pondrían en la lista de los mejores dadores, ¿verdad? Del templo. Pero Jesús no juzgaba así. Jesús no juzga así. No juzga por la cantidad, juzga por la intención de tu corazón. Y entonces esta mujer vio, no aquellas grandes cantidades de dinero, vio 2 monedas, lo más pequeño que había. Y entonces dice el versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Aquí nos enseñó una ley del reino de los cielos. Que la ley del reino de los cielos no es igual que la ley de los hombres. Los hombres miramos por las apariencias, pero Dios no lo mira así. Porque dice, esta echó más. ¿Cómo echó más? Esos eran 2 blancas. Y lo otro dice que echaban mucho. Y echó 2. ¿Cuál era la relación aquí? Y entonces Jesús dice, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Miren, aquí hay una enseñanza tan hermosa, porque ella dice que echó todo su sustento. O sea que ella no iba a poder comer más hasta que no consiguiera más dinero. Ella echó todo lo que tenía. Ya no tenía más para comer, para comprar algo que necesitara. No tenía más. Era viuda. Ya no dependía de que alguien más le trajera. Y entregó. Ella mostró allí, sin saber que era el mismo rey el que la miraba, que el valor de un acto de generosidad no se mide por la cantidad material dada, sino por el sacrificio que representa para quien lo entrega. Esta no era simplemente una ofrenda, esta era una ofrenda de sacrificio. Ya no hay más sacrificios, claro que sí. Claro, sacrificio por la salvación, no hay nada más. Jesús dio todo, entregó todo por nosotros. Pero esta era una ofrenda sacrificial, porque los ricos, dice acá, depositaban únicamente, eh, aunque entregaran grandes sumas de dinero, lo, solo daban lo que les sobraba, sin que esto afectara su comodidad ni su vida diaria. Aunque sonara mucho, eso no iba a afectar en ningún momento que pudieran ir a un restaurante a seguir comiendo. Aunque entregaran mucho, esto no iba a afectar, pero ni en lo más mínimo, que pudieran comprarse el mejor traje o hacer el mejor viaje. Lo que habían entregado no les quitaba ni una pizca de su comodidad. ¿Eso es malo? No, no necesariamente, y ahorita lo vamos a ver. Pero aquí había algo más, porque aunque esta mujer depositó dos pequeñas monedas de muy poco valor, pero entregó absolutamente todo lo que tenía para poder subsistir. Ella ya no estaba hablando de comodidad. Lo que ella estaba dando incluso era lo que tenía para vivir, para mantener su existencia. Ella mostró una medida de amor a Dios más allá de todo límite, porque ella reconoció que aunque no tenía ya nadie que velara por ella físicamente alrededor de ella confiaba que tenía un Dios que era el que la cuidaba y que ella lo amaba. Miren, esta es una lección que nos muestra que la generosidad genuina, duele. La verdadera generosidad duele porque sale del sacrificio y no de la comodidad. Sale del dar aunque duela y no de la abundancia. Que también hay una ofrenda de la abundancia. Hay una ofrenda de la abundancia y no es despreciada por Dios, pero es el corazón el que se estaba mostrando aquí. Un corazón que estaba sacrificando su propia vida por entregarse para Dios. Y la clave de todo es que miren, es cómo entregaron. Porque la viuda entregó voluntariamente, nadie le estaba forzando a hacerlo. Le da a Dios todo lo que tiene de manera voluntaria, confiando en que Dios la va a cuidar. En contraposición a los ricos que habla aquí, porque ricos eran porque tenían mucho, pero su amor era poco. Porque ellos contemplaran cuánto pueden dar sin que eso les provocara algún problema. Esa es la gran diferencia, no es la cantidad, sino cuánto podían entregar sin que esto les dé ningún problema.
Y la otra confiando, dando todo, confiando que Dios la va a cuidar. Ahora la pregunta sería, ¿tenía la viuda que ofrecerle a Dios todo lo que tenía? ¿Por qué no se quedó con una blanca? Pues por lo menos le hubieran vendido un jocote, diríamos acá en Guatemala, un nance, ¿verdad? Una tortilla tal vez. ¿Por qué tenía que ofrecerle a todo lo que tenía? ¿Era obligación de ella? Por supuesto que no. Pero ella, y aquí está la clave, ella lo da por amor. Porque miren, esa es la diferencia, porque vemos en la Biblia un ejemplo que es totalmente al inverso. Y lo vemos en el libro de los Hechos, y con esto vamos a ir concluyendo en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo, bueno, ahí todo el 5, pero digamos el versículo 3 y 4. Y dice, y dice la palabra de Dios. Vamos a buscar aquí, dice. Y dijo Pedro, Ananías, ¿se recuerdan de que venían muchos discípulos y dice que vendían todo lo que tenían y se lo ponían a los pies de los apóstoles para que sirviera para toda la comunidad que estaba ahí viviendo? Pues dijeron unos esposos, vendieron una propiedad y dijeron, no, no, mira, digamos que vamos a dar todo lo que nos dieron por esa propiedad, pero solo demos una parte. Era malo que no entregaran todo el dinero porque habían vendido una propiedad. No, por supuesto que no. Por supuesto que no era malo. Pero la intención del corazón fue mala. Porque ellos le dijeron a Pedro que le iban a dar todo lo que habían, por lo que habían vendido la propiedad y crearon nada más una parte. Entonces dice Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí Pedro le dice una cosa tan importante. Porque si vendiste la propiedad, tú podías dar o no dar. No estabas obligado a hacerlo. Pero viniste y mentiste. Y dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién le mintieron? Al Espíritu Santo. Y dice, no estaba en tu poder, dice, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Tú puedes hacer lo que quieras con tu dinero. Pero ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Decir que yo voy a entregar mucho, porque obviamente su corazón era para que los vieran. Era como los saduceos, como los escribas. No han mentido a los hombres, sino a Dios. Por cierto, en este pasaje, si ustedes lo ven, al Espíritu Santo lo nombran que Dios, porque dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y al final dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero independientemente de eso, es la intención con la que nosotros damos a Dios. ¿Es bueno dar mucho? Sí. ¿Es bueno dar poco? Sí. Depende de lo que hay en tu corazón. Nadie te obliga, pero sí, pero Dios sí mira la intención del corazón. Esta es realmente una enseñanza muy, muy hermosa y muy tremenda, porque nos pone en el lugar adecuado de cómo Dios mira las ofrendas. Que nosotros también tengamos claro en nuestro corazón la ofrenda que damos a Dios no es para que nos miren los demás,
es para agradar a Dios. Por eso le puse la ofrenda que conmovió al cielo, porque esta ofrenda conmovió al Señor. Esta lo conmovió el corazón de Dios mismo. Una ofrenda de 2 blancas, la ofrenda más pequeña que conmovió a Dios. Lo que se entrega de verdadero corazón, arrancando incluso aquello que más duele. Hoy quiero orar. Quiero que oremos juntos, tengamos un momento de meditación, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios nos ama y quiere que nosotros hagamos las cosas por amor a Él. Vamos a orar, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Mi Dios bendito, mi Dios eterno. Te pido, bendito Dios, que tú manifiestes tu poder y tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Que tú, Señor, guardes nuestra mente y nuestro corazón de todo mal anhelo, de fama, de fortuna, de hacer las cosas para los demás y no para ti. Si en algún momento hemos pecado, Señor, en cualquiera de estas áreas, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos, Señor bendito, que tú cambies, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, para que te amemos, para que todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarte a ti. Y como tu palabra nos ha enseñado, que te amemos a ti con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Amemos a ti y que lo que hagamos sea un acto de amor. Señor amado, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, mis amados hermanos. Bendigo sus vidas. Que la paz del Señor hoy guarde su mente y su corazón. Que hoy puedan descansar con la paz del Señor. Que podamos hacer todo por amor. Todo por amor. Como tratamos a los demás, por amor. Aunque no nos quieran, aunque no nos traten de la mejor manera, nosotros expresar el amor de Dios. El Señor les bendiga. Los esperamos para el día de domingo, perdón, a las 8 de la noche, hora de Guatemala, acá por el Olivo Ministerios. Muchas bendiciones a cada una de ustedes y espero, ya estamos llegando al capítulo, ya llegamos pues el próximo estudio, si Dios lo permite, iniciamos el capítulo 13, son 16 capítulos y estamos ya a punto de llegar al desenlace de este Evangelio de Marcos. Que el Señor les bendiga, que la paz del Señor quede con ustedes. Mi querida abuelita Luna, mi querida Laila Rodríguez, le bendecimos en el nombre de Jesús. Muy buenas noches.